amigos y amigas? Les saluda su amigo Ricky. Espero que se encuentren muy bien en el lugar donde estén. Y en esta oportunidad aprenderemos de análisis e interpretación de suelos, pero del tipo caracterización. Pues, para ver y entender de qué va el video, pues pongamos los casos de las regiones del Perú, o sea, la costa, la sierra y la selva. Pues así es, con las tres regiones. En zonas tropicales, hablando de suelos, ¿cómo son? ¿Cuál es la característica de los suelos tropicales? Pues al haber demasiada precipitación en suelos tropicales como en la selva, pues los elementos mayores como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, entre otros, van a precipitar. ¿Qué significa esto? Se van a perder, se van a lixiviar. ¿Por qué? Al haber demasiada precipitación, no va a haber la retención de nutrientes por parte de las plantas. No va a funcionar. Entonces, ¿qué elementos es lo que se quedan entonces? Pues ahí encontramos al aluminio, al hidrógeno. Pues estos elementos, el aluminio, el hidrógeno, hay también otros, son también factores que causan la acidificación de suelos. Así es, eso es el causante principal. Entonces, a diferencia de la costa y de la sierra, de la selva, entonces veamos la costa, ¿cómo es? Pues en la costa no hay precipitación. Es por eso que los suelos son alcalinos, son mayores a 7 pH. Y en la selva son menores a 5.5 o un poco más, un poco menos, pero son suelos ácidos. Entonces, eso es lo que diferencian las características de suelos según la ubicación geográfica, según las condiciones ambientales como la temperatura alta, alta precipitación, humedad adecuada, y estos factores, entre otras más, hacen que en la selva los suelos sean ácidos. Pues en la costa no sucede así. Así es, ya viendo las generalidades y sabiendo de qué va a ir el contenido del video, pues hemos hablado de suelos de la selva, también la diferencia de la costa, pero lo que nos vamos a centrar más es en suelos de la sierra, porque les presento el cuadro aquí. Wow, dirán, Ricky, pero hay números. Ahí también puedo ver el porcentaje de saturación de bases, saturación de aluminio. Pues esto es sencillo, que al finalizar el video verán que esto no es tan complicado como pueden estar pensando. Ahora, les hago conocer de qué va. Por ejemplo, en donde dice número de muestra, ese es el lugar, el campo. Aquí vemos lo que está resaltado, ese es el lugar que vamos a realizar el análisis de interpretación. Por ejemplo, en número de muestras encontramos en la parte que está todo pintada de color plomo, que por ahí se nota. Todo ese lugar es de la sierra. La parte que está pintada todo de verde, donde dice Maynas, Iquitos, pues es de Cusco también, son suelos ya tropicales, ¿no? También de la selva. Entonces, pero ahí también encontramos conductividad eléctrica, el pH, carbonato de calcio, la materia orgánica, análisis mecánico de la textura del suelo. Aquí también vemos capacidad de intercambio catiónico, también vemos cationes intercambiables, suma de cationes, porcentaje de bases, porcentaje de saturación de aluminio. Pues ya, ahora entonces, al finalizar el video aprenderemos de cuáles son los criterios para realizar el encalado. Tendremos en mente que hay criterios
que se debe tomar en cuenta para realizar un encalado. Cuando te encuentras con un suelo ácido, no deberíamos hacer un encalado sin antes saber la condición del cultivo. Puede que ese cultivo requiera un suelo ácido, o puede que no. Entonces, también vamos a verlo. Ahora, nos centramos en lo que es interpretar el cuadro de análisis de suelos, pero del lugar de muestra. Este lugar es de la sierra, ¿ok? Esta es la sierra. Bien, entonces, hablamos de los suelos de la costa, a la diferencia de la selva, un poco. Nos vamos a centrar más en la de sierra. La de sierra es ligeramente ácida, ¿ok? También porque hay aluminio, hierro, hidrógeno, porque hay también precipitaciones, ¿ok? También aprenderemos qué tipo de encalado se debe utilizar para disminuir el porcentaje de aluminio. Muy bien. Pues, ahora, mira, aquí donde dice Tarya Kayanam Shanka, eso es el lugar de interpretación. Muy bien. Ahí pueden ver el pH. El pH, ¿cuánto es el pH? A ver. El pH de Tarya Kayanam Shanka, ¿cuánto es? Ahí está resaltado, pues es 3.98. 3.98. ¿Qué significa esto? Para ver si el pH es demasiado ácido, ligeramente ácido o moderadamente ácido, pues hay un cuadro, es este cuadro. Pues tomen captura, detengan el video, incluso copéalo, porque es muy importante saber el cuadro de análisis. La tabla de interpretación. Pues están viendo que en la tabla dice que la reacción o pH según la clasificación del suelo. El pH. Si el pH es menor a 5.5 y esto es menor a 5.5, 3.98, como lo podéis estar viendo. Entonces, ¿qué significa eso? El cuadro dice, si es menor a 5.5, ¿cómo es? ¿Cómo es el suelo? Es fuertemente ácido. Entonces, es menor a 5.5, fuertemente ácido. ¿Okay? Entonces, esta tabla de interpretación que estáis viendo es como un manual para tu análisis e interpretación de suelos. Téngalo a donde sea que vayas. Entonces, cuando tú tienes este cuadro, pues ya lo sabes. Una parte que... entonces, si es menor a 5.5, entonces, ¿qué dice la tabla de interpretación? Que te lo dan en laboratorios y realizas tu análisis de interpretación de suelo. Pues, ¿qué dice? Es fuertemente ácido. El pH es fuertemente ácido. Ahora veamos la parte donde dice su conductividad eléctrica, ¿ya? O sea que conductividad eléctrica, el C, también es la salinidad, ¿ok? Salinidad. La salinidad, esa es la salinidad. Pero ¿cuánto es la conductividad eléctrica? La conductividad eléctrica es 0.12. ¿Bien? Es 0.12. ¿Qué significa esto? Entonces, veamos nuestra tabla de interpretación. Ahí donde dice salinidad, para ser más exacto, para no complicarnos tanto, porque nos dice muchas cosas la tabla, pero aquí les doy un dato muy importante. Si es mayor a 4 decímetros de conductividad eléctrica, pues ahí se denomina que es salino, ¿ok? Es salino. Pero ahora si es menor a 4, ¿cómo es? Si es menor a 4, no es salino. No es salino. Para no complicarnos y enredarnos tanto, si es ligeramente salino o medianamente salino, pues ya no. Nada más utilizas este dato. Si A es mayor a 4, ya es salino. Si es menor, no es salino. Simplemente así. Pues, ¿cuál es ese dato?
0.12 es menor a 4. Así que decimos que esto, esto no es salino. ¿Okay? No es salino. También decimos que es bajo, muy bajo. ¿Okay? Ya veamos el siguiente apartado sobre la materia orgánica. La materia orgánica. La materia orgánica en porcentaje. ¿Okay? Muy bien, la materia orgánica, ¿qué dice? Aquí, como podéis ver el cuadro, la materia orgánica es 3.55. La materia orgánica es 3.55. Pues, ¿qué significa materia orgánica? ¿Cuál es ese intervalo donde la materia orgánica es adecuado para el suelo? Pues veamos el cuadro de interpretación, tabla de interpretación. Entonces, ¿qué significa materia orgánica 3.55? Veamos nuestra tabla de interpretación. Como pueden ver ahí, si es menor a 2%, es bajo. Si está en el intervalo de 2 a 4, es medio. Si es mayor a 4, esto es alto. Ok, eso es lo que significa. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo se encuentra el 3.55? ¿En qué parte se encuentra según la tabla de interpretación? Pues se encuentra entre 2 y 4. Pues si está entre 2 y 4, la materia orgánica, pues ¿qué diremos? Que la materia orgánica es medio. Es medio. Muy bien. Muy bien. Ya, ahora veamos el fósforo. El fósforo. Ok, llegamos a fósforo, que se denomina en partes por millón. Fósforo, el ppm. ¿Ahí cuánto es en el cuadro? A ver, ustedes están viendo 1.7. 1.7. El fósforo es 1.7. Muy bien, 1.7. Según la tabla de interpretación, ¿qué dice? ¿Cómo es el fósforo? Menor a 7 es bajo. Si está en el intervalo de 7 a 14, el fósforo es medio. Si está mayor a 14, el fósforo es alto. Pues este valor 1.7 es menor. ¿Menor a qué valor? Menor a 7. Entonces menor a 7. ¿Qué quiere decir esto? Que el fósforo es bajo. Bien, pongamos aquí, el fósforo es bajo. Ya tenemos ahí. Muy bien. Entonces, en el suelo, el fósforo es demasiado bajo, ¿verdad? De 1.7. Wow, increíble. Bueno, ya veamos ahora al potasio. Veamos aquí el potasio, que está en ppm también. ¿Y cuánto es el valor de potasio? A ver, aquí en el cuadro que dice que es 229. A ver, el potasio es 229. Ya, ¿y qué significa? ¿Qué dice nuestra tabla de interpretación? Según nuestra tabla de interpretación, el potasio es bajo. ¿Cuándo es bajo? Si es menor a 100. Si está en el intervalo de 100 y 240, pues es medio. Y mayor a 240 es alto. Entonces, nuestro fósforo se encuentra en un nivel medio, ¿cierto? ¿Entre qué valores está nuestro fósforo? Está entre 100 y 240. Entonces, lo decimos que es medio. Lo estáis viendo que es sencillo si tenemos nuestra tabla de interpretación, si tenemos el cuadro, con todo análisis de suelo, pues es sencillo. Muy bien, ahora pasamos a balances catiónicos. ¿Qué significa con balances catiónicos? Son los elementos como los cationes. Pero antes de ello, veamos el calcio es menor a magnesio, el magnesio menor a potasio, menor a
sodio. ¿Qué significa esto en sí? Pues como les comenté, en suelos de la selva hay demasiada precipitación, pues esto hace que los elementos se pierdan según las valencias, según el peso que tengan ellos. Por ejemplo, el sodio se pierde más rápido que el potasio, luego el magnesio, último el calcio. Son los elementos que se pierden, entonces este es el rango de pérdida. Muy bien, pero calcio, magnesio, potasio, el sodio, ¿qué son? ¿Qué son esos? Uy, ya no pinta. Bueno, veamos, dos plumones y no pintan. Aquí vemos bases, estas son bases cambiables. Muy bien, bases cambiables. Bien. Pues ahora, al tener bases cambiables, ¿ya? Luego tenemos aluminio, hidrógeno, hierro, manganeso, cobre, níquel, el zinc y el plomo. Entonces, estos elementos, ¿qué se denominan? Pues estos son, como lo habíamos comentado, que el aluminio, el hidrógeno son causantes de la acidez del suelo. Entonces, aluminio entonces serán acidez cambiable. Muy bien, acidez cambiable. Acidez cambiable. Bien, todos estos son acidez cambiables. Ahora, para realizar balance de los cationes, ¿qué cationes lo vamos a tomar? ¿Y por qué están estos valores? El 60%, el 10%, el 5% son aquellos valores de los suelos mollisoles. Por ejemplo, los suelos mollisoles tienen este porcentaje, pero ¿de qué elementos? Tienen de calcio, magnesio y potasio. Muy bien. Ahora, 60, 10 y 5, ¿cuánto te da? Te da el 75%. Y el 25% sería el resto de los elementos que tiene en el suelo, que al total te daría el 100% de elementos. Ok. Ahora, teniendo esto, calcio, magnesio y potasio, ¿cómo realizamos la relación entre ellos? Para que sea más fácil, primero calcio con magnesio, luego calcio y potasio. De esta forma, calcio y magnesio, muy bien, luego magnesio, luego calcio y potasio, me falta calcio y potasio, luego al final magnesio y potasio. Muy bien, magnesio y potasio. ¿Ya? Reemplacemos los valores, es sencillo. El valor de calcio es 60%, el valor de magnesio es 10%. ¿Cuánto te da aquí? 6. El valor de calcio, ¿cuánto te da? 60. El de potasio, 5. Entonces este sería 12. El magnesio, ¿cuánto tenemos magnesio? 10. El valor de potasio es 5. 10 entre 5, ¿cuánto te da? 2. Muy bien. Estos son los valores, la relación en donde vamos a ubicar la división que vamos a encontrar en el cuadro de análisis de suelos. Por ejemplo, ahí tenemos a los cationes intercambiables. Ahora entonces reemplacemos. Pues ya teniendo estos valores, ¿cómo lo vamos a relacionar? Pues el valor también para encontrar va a estar entre 6 y 8, de 12 a 14 y de 2 a 4. Muy bien. Entonces vayamos a nuestra tabla. ¿Qué dice nuestra tabla? Para realizar balance de cationes y dar el resultado. ¿Y qué vamos a sacar con esto? Al ver y dividir los valores que vamos a encontrar en la tabla de calcio y magnesio, aquí vemos calcio y magnesio, luego tenemos a calcio y potasio, luego tenemos a magnesio y potasio. Muy bien. Ahí como pueden observar el valor de calcio, ¿cuánto es?
el valor de calcio es 0.58. 0.58. El valor de magnesio es 0.30. Muy bien. 0.30. ¿Y cuánto te da la división? A ver, puedes utilizar tu calculadora, tranquilo, operar, detener el video y dar el resultado. Entonces, la división te da 1.93. Ahora, valor de calcio es el mismo que está en la tabla, 0.58. El valor de potasio, ¿cuánto es el valor de potasio? El valor de potasio es 0.26. ¿Y cuánto te da la respuesta? 2.23. 2.23. Ahora, el valor de magnesio, 0.30. Ya no es necesario que veas la tabla porque aquí está el valor. Sobre valor de potasio, que sería 0.26. ¿Cuánto te da el resultado? Ahí te da 1.15. Ok, ya tenemos los valores. 1.93, 2.23, 1.15. Pero diréis, pero Ricky, ¿qué significa todos estos valores? ¿Cómo sé dónde ubicar? ¿Pero qué significa? Muy bien, entonces, pero es sencillo. Mira, solo prestate la atención y ubicáis el valor de entre 6.8. 1.93 está entre 6.8. Claro que no. Si está en este valor, está muy bien. Pero si es menor, hay deficiencia. ¿Pero de qué elemento? Deficiencia de calcio con relación a magnesio. 2.23 es menor en este intervalo. Entonces hay deficiencia de calcio. Deficiencia de calcio. 1.15 está menor de 2. Entonces hay deficiencia de magnesio. Pero respecto a estos elementos, muy bien, eso significa estos valores. Cuando tú entregas resultados de laboratorio a un agricultor que te lo ha pedido hacer análisis e interpretación de su suelo y pucha, te encuentras con estos valores y le dices, ah, señor, hay exceso de magnesio. Pero el agricultor te va a preguntar, entonces, ¿qué hago con el magnesio? ¿Acaso lo voy a sacar? ¿Cómo lo saco? Entonces, nunca digas eso, que hay exceso, sino dile por la deficiencia de elementos que tiene su terreno. Muy bien, para no complicarse y enredarse después salir volando. Entonces, muy bien. Ahora, muy bien, veamos porcentaje de saturación de aluminio, que es por el 100. Entonces, ¿qué significa esto? Porcentaje de saturación de aluminio, vamos a incluir al aluminio más hidrógeno y otros elementos acidificantes. La suma de esos elementos divide entre capacidad de intercambio catiónico. Eso significa el porcentaje de saturación de aluminio. Entonces, ya, muy bien. Tenemos un porcentaje de saturación de aluminios. ¿Cuánto es ahí el porcentaje de saturación de aluminio? Sale 48%. Saturación de aluminio, ahí te da 48.35. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Ahora, según el resultado de la tabla, ahí dice 35%. Muy bien. 48.35. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones para realizar el encalado? Pueden tomar nota de esta parte, pues, si lo requieren. Entonces, ¿cuál es esa condición, el criterio para realizar el encalado? Pues, si el suelo es menor a 5.5 de pH, ese es uno de los criterios. Si el porcentaje de saturación de aluminio, es mayor o igual a 30, estas son las condiciones. Dos más importantes, hay otras también, pero no tanto intervienen, pero estas son las más importantes. Si el suelo en el análisis, como están viendo en el cuadro, sale el pH menor a 5.5,
y el porcentaje de saturación de aluminio es mayor a 30, entonces ahí se requiere hacer el encalado. Pues al tener estas condiciones, como lo hemos visto, ¿cuánto era el pH? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? A ver, el pH ahí ha sido 3. El pH ha sido 3.98. Muy bien. Y el porcentaje de saturación de aluminio, no lo veo bien, aquí, el porcentaje de saturación de aluminio es igual a 48.35%. Pues entonces este suelo de la sierra sí requiere hacer un encalado. Muy bien. Ahora viene la pregunta clave. Pero ¿cómo sale este valor? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Bien. Tenemos porcentaje de saturación de 48.35. Pero ¿cómo sale eso? ¿Cómo sale? Tenemos esta fórmula. El porcentaje de saturación de aluminio. Saturación de aluminio. Aquí es igual a la suma de aluminio más hidrógeno. Ahí en el cuadro tenemos la suma de aluminio más hidrógeno, como lo pueden ver. ¿Y cuánto es ahí? 1.15, ¿verdad? Y capacidad de intercambio catiónico. Ahí, a ver, ¿cuánto tenemos? Ajá, muy bien. Suma de cationes 2.30. 2.30, muy bien. Y todo esto por 100. Porcentaje de saturación de aluminio, a ver cuánto te da. Muy bien, entonces, antes de ello, 2.38, pero Ricky, ¿cómo sale? Es la suma de los cationes. Ahora, ¿cuáles son esos cationes? Como puedes ver en el cuadro, ahí está calcio, magnesio, a ver, ¿qué elementos más? Calcio, magnesio, potasio, sodio, y todos esos valores que están, por ejemplo, 0.58, 0.30, 0.26, 0.09, esos valores, el resultado te da 2.38 dividido 1.15 entre 2.38%, a ver cuánto te sale. Ahí te da 48. La calculadora me botó a 39. Bueno, a 32. La calculadora me dio a 32. Bueno, es el porcentaje. Algo de decimales, puede que haya fallado en el dato del cuadro. No sale tan igual, entonces. Ya teniendo el porcentaje de saturación de aluminios, reemplazando el valor y todo, esto es lo que significa. Si los criterios te dicen que el pH de tu suelo es menor a 5.5 y el porcentaje de saturación de aluminio es mayor o igual a 30, se necesita realizar el encalado. Realizamos encalado. Muy bien. Realizamos encalado. ¿Y qué significa encalado? Encalado es nivelar el pH para que sea adecuado para el cultivo. Si es bajo, muy ácido, pues elevarlo. Si es demasiado alcalino, ya sea mayor a 7, pues bajarlo a un pH adecuado para nuestro cultivo. Muy bien, entonces realizamos encalado. Estamos en la sierra. Ya, muy sierra. Una altura más o menos de 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué tipo de enmienda se realiza? Se echa. Entonces, ahí te dejo la pregunta. ¿Qué enmienda se utiliza para el encalado? Si ya lo tienes la respuesta, muy bien. Estaréis pensando, pero ¿qué enmienda? Hay muchas enmiendas, como la caliza, que es el carbonato de calcio, la cal viva, la cal apagada, la patita, también materias orgánicas como estiércol de vacuno y todo eso. Pero si utilizas en la sierra el carbonato de calcio, el carbono, el oxígeno, que es la caliza, pues en la sierra
no va a ser tan efectivo. Por las mismas condiciones de baja temperatura, no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, ¿en qué lugares sí va a funcionar? En la sierra se utiliza la enmienda de cal agrícola. ¿Ok? Cal agrícola. O cal viva. Lo mismo. Cal viva. Pero ahora tenemos cal agrícola. Pues esto, ¿no? Óxido de calcio. Aunque no se ve tanto ahora. Voy a saltar por aquí. Muy bien. Ese es el óxido de calcio. Se utiliza en la sierra. Entonces, pues mis estimados, ya al saber en qué momento se realiza un encalado, cuáles son los criterios, ya lo sabemos, los criterios menor a 5.5 de pH, y el porcentaje de saturación de aluminio mayor a 30, mayor o igual a 30, entonces se realiza el encalado. Pero antes de ello, a ver aquí, se me olvidaba que si tienes tu porcentaje de 48%, se tiene que bajar al 10%. No todo el aluminio no se puede desaparecer, es imposible. Tiene que bajar hasta un 10%. Entonces, 48 menos 10%, ¿cuánto te daría? 38.32%. Este es el aluminio que necesitamos neutralizar. Neutralizar, muy bien. Eso se me está escapando. Pero ya lo tienes. Ese es el aluminio, el 38% que necesitas neutralizar para que tu suelo sea adecuado para el cultivo que usted haya elegido. Muy bien, mis estimados. Entonces, si algunas dudas por ahí les ha quedado, escríbanme en el comentario. Y si tienen algunos conceptos de los criterios para realizar el encalado, o qué son los suelos ácidos, pues escríbeme para estar realizando un video referente a eso. Y también si quieres ver otros problemas más con la realidad, relacionados con la realidad, entonces pues también déjenme en los comentarios que les estaré brindando problemas similares a casos que se puede palpar y qué cantidad y qué enmiendas se podría utilizar. Ok, bueno mis estimados, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, chao.